En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, avancemos dentro del estudio del libro de Job. Dentro de la enseñanza del libro de Job se venía asimilando la visita de 3 compañeros que Job recibió. Si usted retrocede como parte introductoria de este estudio de Job capítulo 3, cuando uno va al capítulo número 2, venga por favor conmigo. Libro de Job, capítulo número 2, dice la palabra del Señor, allá en el versículo número 8 en adelante, dice la Escritura, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Adicionalmente a esto, eso como aflicción personal, como aflicción externa, dice el verso 9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Verso número 10 dice la Escritura que él responde a su mujer diciéndole, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, eso significa sin entendimiento, has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En esto no pecó Job con sus labios. Verso 11. Una vez que pasa esta, diríamos, primera prueba, verso número 11 nos dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Zophar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos, ¿para qué? Para condolerse de él y para consolarle. Cuando uno avanza al versículo número 13, luego de que los amigos de Job se dieron cuenta de que éste estaba en una situación calamitosa, hablando de su manera física, ¿verdad? Y cómo no, anímica, que debió haber estado por el suelo. Esto dice la Biblia que al verlo se lloraron, condolieron, pero no dieron palabra, sino luego después de 7 días. Cuando uno va al versículo número 13 del capítulo 2 nos dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy, pero muy grande. Mi amado hermano, y es aquí donde ya en el capítulo 3 en adelante vamos a ver un intercambio dentro de este cuadro de Job y estos 3, que a la verdad no son 3, sino 4 los personajes que habrán de aparecer. De primera mano se nombra así desde el verso 11 a estos 3 personajes, Elifaz, luego Bildad y por último Zophar. Estos 3, como la misma Escritura lo menciona, son nombrados pero porque tienen origen fuera de los límites de donde Job o el territorio de Job vivía. Pero hay un 4º personaje que aparecerá más adelante, allá en el capítulo 32, un hombre, de pronto dice muchos más joven que los demás, llamado Eliú. Este hombre aparece, luego ya en el interín propiamente, diríamos, de la conversación y el debate que van a tener tanto estos 3 primeros con Job. En esta noche es evidente que cuando leemos el versículo primero del capítulo 3, en esos 7 días Job es turbado. En esos 7 días, al parecer, la batalla que está en su alma, en su mente, en sus pensamientos, le han de alguna manera aprisionado. Si bien es cierto, lo que se lee en el verso primero es bastante fuerte, ya que dice la Escritura en el verso número 1, después de esto abrió Job su boca. Es decir, mi amado hermano, que no había ni siquiera el deseo, la gana, no había, diríamos, en el anhelo de poder siquiera tratar de hablar con estos 3, que si bien es cierto, él los conocía perfectamente, no tuvo ánimo absolutamente para nada. Yo no sé si usted en algún momento ha caído postrado por alguna enfermedad, pero no una gripe, sino algo un poquito más
severo, algo que lo haya realmente tumbado en una cama, en cuyo momento a veces uno puede llegar a sentir un hostigamiento de no tener absolutamente a nadie ni a nada a su lado. Le dice, ¿quieres ver televisión? No quiero ver. ¿Quieres que te prenda el ventilador? No, déjalo apagado. Te prendo la luz que esté en oscura. Es decir, no hay ánimo absolutamente para nada. ¿Quieres comer? No quiere comer. ¿Quieres agua? No quiere. ¿Por qué no duermes? No quiere dormir. Es decir, nada lo consuela, nada lo llena, nada por su turbación, nada logra contentarlo. Mi querido hermano, es ahí donde estos tres personajes, recordando Elifaz, y quisiera dar un argumento adicional de estos tres personajes, porque van a jugar un papel preponderante, ¿sí? en este estado en el que Job se encuentra. En el primero de ellos es Elifaz. Ya habíamos dado los nombres, pero en esta noche veamos también los significados de los nombres y qué rol van a jugar dentro de este cuadro desastroso, calamitoso de la vida de Job. En el primer caso está Elifaz. Elifaz es conocido por ser un hombre, o ser reconocido como el hombre más sabio de entre estos tres. Amén. Elifaz es reconocido por ser el hombre más sabio y más anciano, de hecho, de estos tres. Tanto así que cuando termina el libro de Job, allá en el capítulo número 42, Dios llama a Elifaz, no llama a Bildad, no llama a Sofar, no llama a Eliú, llama a Elifaz para que sea él quien pida perdón a Job, y él obviamente ofrezca sacrificio por sus pecados, por el pecado de sus amigos, y ahora será Job quien ore por ellos. Pero eso obviamente pasará al final. Elifaz tiene un significado en su nombre, de hecho tiene dos significados. Uno de ellos es Dios es oro fino, y otro significado que se le da es Dios es victorioso. ¿Cuál es el papel que va a jugar Elifaz en este desarrollo bíblico, en esta transición de la vida de Job? Y en este caso Elifaz será quien estará siempre para poder de alguna manera llamarle la atención a Job con respecto a su actitud. ¿Sí? Elifaz siempre va a tener algo en contra de la actitud, con que Job está asimilando esta terrible y claro, cómo no, una tragedia en su vida. Sí, recuerden que Elifaz estará para poder de alguna forma exhortar a Job en su actitud. Segundo personaje que aparece también en el verso número 11 es Bildad. Su nombre, mi querido hermano, hará, de alguna forma, hará, diríamos así, como que una especie de surco, en la vida de Job, siendo este, llamado hermano, un acusador, en función de que hará recordar a Job que el hombre, todo lo que ha sembrado también cosechará. De alguna forma, diríamos que Bildad será quien le diga, si estás sufriendo esto, es porque tu forma de vida fue la que hizo una brecha para que pudieras cosechar esto que has sembrado en algún momento de tu vida. Y sobre todo, llamado hermano, este hombre hará bastante esfuerzo en de alguna manera confrontar a Job por el estilo de la vida de los hijos de Job. Que eso lo veremos obviamente más adelante. Con respecto a Bildad, su nombre significa hijo de contención, un hombre contencioso, o confrontador. Y en el caso de la vida de este tercer personaje, Sofar, su nombre significa pájaro gorjeador, gorjeador. El gorjear es como el trinar, en el caso de las aves. Un hombre que podría identificarse por su nombre como un hombre silbador, dicen algunos, que también se lo podría así también en este caso comparar. Sofar significa, ya en términos más comunes, un hombre que les gusta silbar. Este personaje busca en medio de la vida o el desastre de la vida de Job en su enfermedad, trata de encontrar, llamado hermano, una manera de poder descubrir el origen de la desgracia. Sofar se va a concentrar de alguna forma en buscar qué fue lo que hizo Job como para que le venga tanta calamidad.
De esa manera, mi amado hermano, estos tres sí serán los personajes preponderantes. Pero también nombramos a otro, que es llamado Eliú. Eliú, como le mencioné, aparece en el capítulo 32 y 37. Eliú significa, sí, Jehová es mi Dios. Sí, Jehová es mi Dios. Sí, Eliú, a diferencia de los tres primeros, se va a concentrar a combatir contra Job usando fundamentos teológicos, usando, diríamos así, el conocimiento que tiene de parte de Dios. Ahora, estos aspectos que se analizarán a través de, digamos, de este diálogo que va a tener Job con sus amigos, dicen muchos teólogos de que los diálogos son a manera de un lenguaje de prosa o de verso. Sí, es como que si fuese una especie de narración poética donde se va a debatir tanto de una parte como de la otra, pero para poder formar a través de ese diálogo sí, una especie como de simbolismo sí, de las cosas que están pasando tanto a Job como a ellos, como el sentir de Dios mismo en medio de esta problemática. Es decir, que el diálogo no hay que tomarlo, digamos, como al pie de la letra, sino que hay que buscar la retórica, hay que buscar el simbolismo, el pragmatismo que pudieran transmitir ciertas expresiones. Por ejemplo, usted se tomará en los diálogos de qué manera Job va a tildar a Dios sí, como un ser malo por la consecuencia de su pecado. Sí, aparentemente que él defiende que no ha cometido. Sí, pero son diálogos, bueno, y repito, que hay que tomarlos con la debida, si digamos, prosa con que se dice de todos los diálogos y conversaciones que van a aparecer. Ahora, todo esto que le he mencionado, mi amado hermano, simplemente le ayudará a entender un poco más si en qué consistirá la tarea, si tanto de los unos, hablando de los amigos, como de Job mismo, y la postura de Dios que aparecerá en escena mucho más adelante. Ahora bien, concentrémonos en el texto mismo. Sí, en el capítulo 3, verso 1, luego de que los tres amigos, y obviamente son 4, solo que la Biblia se reserva el nombre hasta después, sí, estos 4 amigos se sientan para ver a Job y 7 días de silencio han pasado. 7 días en los cuales tanto los unos como Job están en un completo sin callar. Nadie dice nada. Solamente hay un ambiente de luto, hay un ambiente, diríamos así, de muerte que rodea esta conversación. El versículo número 1 entonces dice, después de esto, abrió Job su boca. ¿Y qué ocurre? Dice la Escritura, y maldijo su día. Entiéndase esta expresión. Si de su día no está hablando necesariamente del día de la desgracia. Cuando va a hablar acerca de su día, sí, como le había mencionado que hay que utilizar un poquito la interpretación por la retórica, por el simbolismo, él está o quiere hablar acerca de su nacimiento. Sí, ese su día no es otra expresión más en el lenguaje oriental poético como el día de su origen, el día de su gestación, el propio día de su gestación, cuando el esperma hace, en este caso, sí, depósito en el óvulo, sí, de la mujer. Y hermano, y en función de eso, Job exclama y dice, versículo número 2, y exclamó Job y dijo, perezca, es decir, muera el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. Verso número 4, podría leerlo. ¿Le parece bien si lo leemos todo nuevamente? Porque veo que la voz se cae del pueblo. ¿Qué dice? Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas
y sombra de muerte, repose sobre el nublado, lo haga horrible como día caliginoso. Sí, aquí hay un término nuevo, por cierto. ¿Cuál es el término? Caliginoso, que significa, apunte por favor, turbio, nebuloso u oscuro. Turbio, nebuloso u oscuro. Es decir, que todas estas expresiones que Job menciona tienen que ver de manera exclusiva con qué acontecimiento: su concepción o su nacimiento. Job, de alguna manera, mi amado hermano, si eso es lo bueno de este tipo de argumentos bíblicos, de bases bíblicas, nos hace contemplar el todo en la vida de un hombre. Porque posiblemente, mi amado hermano, y usted creo que no me dejará sin mentir, cuando estamos en calamidad, cuando estamos en prueba, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en necesidad, nadie recuerda los momentos alegres de la vida. Nadie recuerda cuando está internado en un hospital lo bien que lo pasó en la playa. Nadie recuerda en el momento de la necesidad lo lindo que estuvo el cumpleaños. Nadie recuerda, mi amado hermano, cuando hay desgracia, el nacimiento de su hijo. ¿Quién podría decir en el momento que lo está internando por una enfermedad, sí, sonriendo y diciendo, qué lindo el día que cuando mi hijo nació? No, solo nos concentramos en qué, en el mal. Solo depositamos nuestra mirada y nuestro corazón en la dura prueba del momento. Mi amado hermano, Job es un hombre igual que nosotros. Job no es un hombre, sino un superhombre que tiene algún don especial por encima para resistir las más durísimas pruebas. Job es un hombre común y corriente, pero con una gran diferencia de pronto de muchos seres humanos. Es un hombre que en medio de toda su vida ha mantenido su integridad. Ahora bien, cabe recalcar, mi amado hermano, que el propósito de Satanás, ¿cuál era? A través de la prueba. ¿Qué quería o qué buscaba Satanás? Que Job maldijera a Dios. Cuando usted lee la expresión que obviamente está en el versículo número 1, diría cualquiera, ¡ajá! Satanás logró su propósito. Pues no es así. Job ha maldecido, sí, su nacimiento, su vida, pero nunca su Dios. Amén. Si bien es cierto, alguien podría, menospreciar un día de su vida por las diversas casi cataclismos que le han llegado, no necesariamente podría al decir acerca de ese día de que Dios, ya no es su Dios. Claro, muchos podrían llegar a pensar y decir, pero es lo mismo, ese día se lo dio Dios también. Y claro, yo no digo lo contrario. Mas, sin embargo, la intención del corazón de Job no estaba concentrada necesariamente en por qué había nacido, sino que si no hubiera nacido, ningún mal él estaría pasando. Eso sí lo dice el contexto de esta proclamación. Vayamos al contexto. Venga, por favor, y lea conmigo más adelante. Mira lo que nos dice el Señor. Hemos leído a Job capítulo 3, verso número hasta el 5. Versículo 6, léalo por favor con detenimiento. Aunque fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella, y esto entendiendo la cultura oriental. Cuando un niño nacía, se podía celebrar con cánticos el advenimiento de ese niño en la reunión que el padre habría de tener con sus compañeros. Versículo número 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Ahora, esta expresión tiene dos connotaciones. La segunda parte del verso número 8 encaja muy bien más adelante con un
argumento de confrontación entre Dios y Job. Y la primera expresión del verso 8 hace alusión a una maldición que por lo general los brujos y los encantadores solían otorgar para maldecir a la gente. Lo que hace de alguna forma, mi amado hermano, sí, Job, es traer a votación los más, diríamos así, calamitosos sucesos para poder asemejarlos a su nacimiento. En el caso del primero, se podría entender de que Job está diciendo, así como los brujos maldicen a otros para que les vaya mal, así mejor hubieran maldecido sin el día que yo nací. Porque a la verdad, en este caso, todo me está haciendo mal. Y en el caso de Leviatán, mi amado hermano, para muchos el Leviatán no era otra cosa más, sino que un dragón en el mar. Obviamente que de esto se hablará más adelante. Pero cuando un marinero veía un Leviatán, mi amado hermano, si rogaban sus dioses para que éste nunca apareciera, porque tenían, como diríamos así, como reseña, el destruir embarcaciones. Versículo número 9. Oscurézcanse las estrellas en su alma, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Verso 10, léalo por favor. Ahora, todas estas expresiones, hasta este pasaje bíblico, mi amado hermano, obviamente algún Job las menciona o las exclama por la condición en la que se encuentra. Ya muchos, mi amado hermano, recordarán que la situación de Job, más allá de lo que se pueda ver en esta gráfica, iba más allá de lo que de pronto alguien humanamente hubiera podido decir, yo eso no lo puedo soportar. Cuando uno avanza, y voy a saltarme por un momento, Job capítulo número 3, venga conmigo por favor más adelante y vea la situación en la carne o en el malestar de Job. Job capítulo 7, que esto creo que ya lo habíamos leído de manera inicial también. Job capítulo número 7, versículo número 5. Job capítulo número 7, verso número 5. Recuerde, ¿qué nos dice ese texto bíblico? Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel, como la veía, hendida, es decir, hecho un hueco y se ve de qué aspecto. Abominable. Mire, sin ir tan lejos, un muchacho en su adolescencia, si le llega a salir un barro, por ahí algo medio escandaloso, es como que el mundo se les viene encima. No querrán salir, no querrán que nadie los vea. Dicen, ¡ay, un barro! Peor aquellos que sufren, ¿verdad? Porque yo sí he visto adolescentes que sufren de acné, ¿verdad? Y cuando esto sí sucede, si muchos inclusive viven acomplejados. Mi amado hermano, imagínese a Job en su forma general, el estar lleno de podredumbre, lleno de hoyos en su cuerpo, y esto revestido de gusanos. Cosa, diríamos así, de no creer. Cuando volvemos pues al libro de Job, entendemos en parte, la actitud que Job ha tomado. En el versículo pues, número 11, dice la palabra del Señor. Porque, dice aquí, ¿por qué no morí yo en la matriz? Pues expiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas? Entendiendo que esa era la costumbre en el alumbramiento oriental. En la actualidad, por lo general, se recibe a los niños estando obviamente en un hospital, pero la postura del cuerpo de la mujer, ¿cuál es? Acostada. En aquel entonces, se daba luz sentada. Y quien recibía al niño estaba obviamente en una parte más baja y recibía en las rodillas a los niños. Dice pues entonces el versículo número 12, ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué? Dice aquí, ¿y a qué los pechos para que mamase?
Verso número 13, léalo por favor. Ahora, en el verso número 13, mi amado hermano, comienza de alguna forma, sí, darle la respuesta o el sentido a tanta declaración negativa, sí, que Job está argumentando. Es desde ahí donde si comienza a cobrar algo de razón, de pronto para algunos las incoherencias que Job está hablando. Ya que ahí menciona y dice, pues ahora estaría yo muerto, ¿y qué pasaría si estaría muerto? ¿Cómo siente él el asunto? Reposaría. ¿A usted no le ha pasado con algún familiar que ya ha partido, sí, a la memoria del Señor, a las manos de Cristo Jesús, que le dice, sí, hija, yo creo que mejor estaría en el cielo? Yo creo que es mejor partir porque a la verdad estoy sufriendo demasiado. Amado hermano, esa es la postura de Job. Mejor me estaría estar muerto y reposaría. Dormiría, dice el verso 13, y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Verso 16, léalo por favor. Léalo por favor el verso 16, pero léalo con entusiasmo. Se ha metido meditando, ¿no? Uy, Señor. ¿Verdad? Porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Amado hermano, obviamente el aborto involuntario de alguna manera era reconocido por la cultura oriental como una maldición. Ya que en Dios esperaba a la mujer cuando sí tenía ya en este caso digamos la aspiración de ser una madre. Ella decía, Señor, gracias porque me has dado la bendición de tener un hijo. Pero cuando se perdía un hijo, mi amado hermano, dentro de la cultura judía, viene la mal vista y señalada como una mujer maldecida por Dios. De alguna forma, Job trata de llevar este cuadro cultural a su propia vida para tratar de dar consuelo a su mente turbada por el dolor. En el versículo número 17, pues nos dice, allí los impíos dejan de perturbar. Allí descansan los de agotadas fuerzas, hablando de la muerte o del Seol. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, el siervo libre de su Señor. Allí ¿en dónde? En la muerte. Allí ya no habrá dolor. Llamado Job, obviamente, fue un hombre pero muy turbado en cuanto a la aflicción que Satanás había puesto en su cuerpo. Pero ahora, ¿de qué me sirve todo este panorama a mi vida espiritual en el día de hoy? Eso, mi amado hermano, vamos a verlo a través de la Escritura. Porque si bien es cierto, Job fue un hombre sumamente atribulado, Job podía resistir la prueba. ¿Por qué le digo esto? Acompáñame, mi amado hermano, de primera mano a 1 Corintios, capítulo número 10. En la primera carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 10. Lo tiene. Verso número 13. Y desde aquí vamos a darle una aplicación espiritual para nosotros. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Primeramente nos dice que no sea
humana. Y cuando habla de tentación, habla justamente de lo que implica, entre muchos significados, prueba. Es decir, de primera mano lo que usted y yo debemos de reconocer es que todo lo que el hombre puede llegar a experimentar en la tierra como desgracia, todo, mi amado hermano, pertenece a esta tierra. ¿A qué me refiero? Hay muchos que en su dolor pueden decir, hermano, yo estoy sufriendo algo que nunca nadie antes va a sufrir. ¿Qué cosa, hermana? Me cortaron la luz. A veces en el extremo dolor, como que perdemos el enfoque. Hermano, estoy sufriendo, si las dejó. ¿Pero qué tiene, hermana? Si tengo gripe. Digo, pero si eso le da a cualquiera. Queriendo ser un poco más severo. Y hermano, me han detectado cáncer. Es la desgracia, la fatalidad del universo. Hermano, ¿sabe cuánta gente tiene cáncer en el mundo? ¿Y sabe cuánta gente puede vivir con cáncer sin ningún problema? Mi amado hermano, la Biblia de primera mano lo que nos enseña en la desgracia, en el dolor extremo, es que lo que Dios de alguna forma ha permitido, si es o está en el estándar dentro de los sufrimientos que, sí, mi amado hermano, todo el mundo puede llegar a tener en esta tierra. Se divorcian en el mundo que no conoce de Dios, penosamente también se divorcian aún conociendo de Dios. Se puede llegar a perder un hijo allá afuera sin conocer a Dios. También dentro de las vidas del cristianismo, los hermanos pierden hijos también. Amado hermano, no pensemos que las desgracias son exclusivas suyas. Hermano, las desgracias se han generalizado en medio de toda una generación, a lo largo de todos los tiempos. Hay guerras en otros lados, no nos asombremos si aquí también habrá guerra. Si hay pestes y dolor y matanzas en otros lados, no nos asombremos si nos llegan o golpean la puerta de nuestro hogar. Y querido hermano, lo primero que nos advierte la Biblia es que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que usted experimenta ya en algún momento, otro también lo experimentó. Eso como primera parte. Como segunda parte también dice el Señor, pero fiel es Dios. Mi amado, ¿usted cree que Dios abandonó a Job? No lo abandonó. Porque estuvo ahí. Y tanto estuvo ahí que cuando lo fueron a visitar sus 4 amigos, ¿cuáles son los amigos? Vamos. Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Dios también estaba visitando. ¿Sabe por qué? Porque Dios escuchó todo el diálogo. Tanto que fue Dios quien después le dijo a Elifaz, ¿por qué has hablado mal de mi siervo? Él estuvo ahí con su oreja parada. Lo que no hizo Dios, a diferencia de los 4, es meterse en la conversación. Dios guardó silencio. Sí, mi amado hermano, Dios estuvo ahí. Dios es fiel. De pronto está callado. De pronto está sin meter sus manos en el momento de la crisis. Pero Dios está ahí, amparando, guardando, para que tú puedas resistir. Sí, es verdad. Parece ser que en los momentos más duros de la enfermedad, del problema, de la crisis, parece ser que nos desbordamos. Sí, mi amado hermano. Podríamos inclusive llegarle a pedir a Dios la muerte. Señor, ya no aguanto, mátame. Pero yo ya no quiero un día más si en este infierno. No quiero más un día con esta enfermedad. Ya no quiero sufrir más. Han pasado casos, mi amado hermano, sobre todo en países europeos, donde está aprobado la eutanasia, que no es otra cosa más que la autorización del mismo enfermo para que se le aplique una inyección letal y se le deje morir. En ese sentido, mi amado hermano, ellos no pueden aguantar más su situación y piden que les sea quitada la vida. ¿Cómo podría actuar un cristiano en semejante caso?
¿Podría de pronto un médico cristiano aplicar una inyección letal a petición del enfermo? Eso se estudia en los centros teológicos, sí, mi amado hermano, acerca de una materia llamada ética ministerial, en cuyo caso, sí, hay que analizar cada caso para poder dar una resolución. Pero bueno, eso no es el tema del día de hoy. Mas, sin embargo, dice la Escritura en Corintios 10, versículo número 13, pero ¿quién es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir? Mi amado, está dura la prueba. Si la estás teniendo en este momento, tú la puedes soportar. Hermano, no aguanto. Sí puede, hermano. Porque si Dios lo permitió, es porque sabe el aguante, sabe la resistencia que usted tiene. Amén. Hermano, es que ya no puedo, ya no quiero. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que usted de alguna manera, si se acobarde por ella, se intimide, mi amado, pida fuerzas a Dios. Ore a Dios, porque para eso es la oración. Para poder tener la fuerza necesaria en medio de las tribulaciones. ¿Cuántos le piden al Señor fortaleza siempre? ¿Y para qué se las piden? ¿Acaso no para poder pasar ese momento de dificultad? Amado hermano, si usted estuviera a punto de quedar náufrago, en un barco y no hubiese salvavidas, ¿qué le pidiera al Señor? Un salvavidas, una boya. Es inevitable que el barco se hunda, pero Dios puede mandar, ¿qué cosa? El salvavidas. Mi querido hermano, su fortaleza y la presencia del Espíritu es lo que le ayudará al ser, mi amado hermano, a su hijo, para poder aguantar la crisis. Mi querido hermano, dice pues la Escritura, versículo número 13, del capítulo 10 de Corintios, no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación que le dará el Señor la salida. ¿Para qué te va a dar la salida? El problema es que a veces no, digamos así, no estamos como enfocados en el plan que Dios ha establecido dentro de esa prueba. Usted recordará, y venga conmigo por favor nuevamente al libro de Job. ¿Lo tiene? Dice, mi querido hermano, en el capítulo número 5, verso número 18. Job capítulo 5, verso número 18. Dice el Señor, porque Él, ¿ya lo tiene? Él, hablando del Señor, Él es quien hace la llaga, y Él, ¿qué dice? Él lamentará. Pero ojo, pregunto yo, antes de seguir leyendo, ¿Dios permite qué cosa? La llaga. ¿Qué también Dios permite? ¿Verdad? Eso no significa que la llaga desaparece, sino que la llaga de alguna manera es preservada, curada, como lo dice en el mismo verso en su segunda parte. Él hiere y sus manos curan, pero las cicatrices quedan ahí. ¿Entiende? De pronto, la enfermedad llegó y arrancó a alguien de la familia. Amado, Dios consuela, Dios sana con el tiempo las lágrimas, pero la pérdida está ahí. ¿Sí me entiende? Amado, Él puede en algún momento cambiar nuestra situación de comodidad en desgracia, en calamidad, pero Dios a su vez que permite todo esto, Él también se encarga de mantenernos en medio de esa situación. Diría cualquiera, Él no nos deja hundirnos, sino que nos mantiene a flote. ¿Se me entiende? Nos mantiene a flote.
Job sabía que su desgracia, mi amado hermano, había arrasado con todo. Recuerde que Job, ¿cuántos hijos venía perdiendo? 10 hijos, y todos en un solo día. Diría cualquiera, bueno hermano, me consuelo con mis otros 9 hijos, y que se mueran todos. ¿Dónde usted busca consuelo? Mi amado hermano, la Escritura pues nos menciona, recordando Corintios 10, versículo número 13, Él, así como permite las tentaciones, las pruebas, Él también, mi amado hermano, nos mostrará, dice la Biblia, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Él te mete o Él permite que pases por la tempestad, pero Él también hará la bonanza. Pero primero hay que pasar la tempestad. Yo sé que a nadie le gusta pasar por pruebas. ¿Cuántos están adelante a las pruebas? ¿Cuántos oran diciéndole, Señor, mándame enfermedad? Señor, quiero desgracia. Señor, quiero que haya crisis. ¿Cuántos oran así? Es a la inversa. Señor, no le cuento la enfermedad. Señor, llévate, ¿verdad?, la crisis. Llévate con cualquier cosa que me turbe. Pero cuando Dios la permite, ¿quién podrá revertir lo que Dios ha aprobado? Mi amado, Dios permite las pruebas para poder fortalecerse, sí, en nosotros a través de nuestras debilidades. Ahora, hay algo especial dentro de esto, es decir, de esta reflexión que estamos viendo en el libro de Job. Amado hermano, Dios, sí, en el capítulo, venga conmigo por favor, sí, número 18 del libro de los Proverbios. Miremos con detenimiento qué nos dice la palabra. Libro de los Proverbios, capítulo número 18. Más adelante del libro de los Salmos. Proverbios, capítulo número 18. ¿Lo tienen? Aquí está una clave en Dios para poder pasar las turbaciones. Verso 14. ¿Lo encontró? Proverbios 18, verso 14. Este es un verso de oro, le cuento. Si tiene cómo remarcarlo, remárquelo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pues escuche bien lo que dice el texto, ¿eh? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ahora, esto debiera estar de alguna manera en contraposición, diría cualquiera. ¿Y quién podrá soportar su enfermedad? No hace hincapié ni en la calamidad, en la enfermedad o en la crisis. Hace énfasis en qué el texto bíblico, en el estado de ánimo de la persona. ¿Usted acaso no se ha topado con gente en enfermedad que de alguna manera ha lidiado con ella y se ha resignado y ellos han dicho en su enfermedad que se haga la voluntad de Dios? Y están prácticamente a veces hasta perdiendo partes de su cuerpo por una diabetes crónica. Le están mutilando, llamados los dedos, las piernas, y ellos están, Señor, que sea tu voluntad. A veces usted se arranca una uña y dice, ¡ay, qué desgracia, Señor! Así de fácil. No consiguen trabajo unos meses y están ya abortando del Evangelio. Dicen, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué, hermano? Es que no me da trabajo, no me da dinero. Hay quienes están perdiendo el cuerpo en vida. Y están tan tranquilos, están tan serenos, porque su ánimo no se ha perturbado, su ánimo está intacto. Ellos dicen, yo soy de Dios, Dios es fiel y Él me guardará, así sea en el día de mi partida de este mundo. Mi alma se salvará, porque mejor es estar con Cristo. Amado hermano, el estado de ánimo define cómo aceptar o no una desgracia. Hay
gente que se desespera, se turba, un hijo se accidenta y salen como locos. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay! Y a veces los que no conocen de Dios, tranquilos, dicen, sí, es verdad, se cayó, se rompió la cabeza, ya, con cabeza fría, agarran diríamos así, a su lastimado, se va a caer al hospital y con tranquilidad, sí, lo encomiendan en la mano de Dios y en la mano del doctor. Y a veces los cristianos nos turbamos, nos decimos, claro, hermano, y uno que ve desde afuera es tranquila. Tanto que usted ha escuchado de Dios, tanto que usted de alguna forma ha aprendido del Señor, ahora es cuando debe de mantener paz. Ahora es cuando usted debe de mantener tranquilidad y confianza en Dios. Yo me recuerdo cuando a uno de mis hijos lo metieron para sacarle las amígdalas en el hospital. Sí, yo le hice memorizar un verso y él iba ahí en la camilla repitiendo, todo lo puede en Cristo me fortalece, todo lo puede en Cristo, y ahí se metió. Confiando en que Dios tiene el control. Mi amado hermano, usted debe aprender a tener un estado de ánimo en Dios permanente, ¿sí? Sin variación, que la enfermedad está llegando tranquilo, que si la enfermedad es de muerte, siga tranquilo, que la verdad para nosotros el morir es ganancia. Porque tampoco es que aferrarse a la vida, diciendo, no me voy a morir, Señor, como Matusalén, ¿verdad? Es decir, bien viejito. Recuerden que a Matusalén le faltaron 31 años para cumplir un milenio de vida. Mi amado hermano, todos queremos, como se debe decir, yo ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y la muerte es el lindero, es la puerta de gloria, porque para un creyente es una puerta no de penumbra, sino de gloria, porque se reunirá para siempre con Cristo Jesús. Amén. Yo creo que es digno y sumamente digno de ser, amado hermano, adorado aún en tiempos de angustia. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cámbiale el término enfermedad y póngale cualquier crisis que usted quiera. El hombre de un buen ánimo soportará la escasez, soportará el desempleo, soportará el rechazo de la familia, soportará la enfermedad, soportará la crisis, soportará al marido que le hace la vida de cuadrito, soportará a los padres que se oponen que vayan a la iglesia. Es decir, el hombre que tiene un buen ánimo en su Dios soportará todo. ¿Sí me entiende? Todo. Querido hermano, pero ¿quién soportará? Pues yo no sé, pero de pronto a usted como que no le cansa tanta, como dice por ahí, que avanza. Hasta el punto que los mismos hermanos que conocen, digamos, el mal proceder del hermano en la fe, dicen, yo con ese nivel que solo quejándose, desde que se levanta hasta que se acuesta. Todo es queja, todo es murmuración, todo es renegar. Que no hay esto, que no hay lo otro, que hasta acuerdo porque es así, que yo lo sé, que vamos a la iglesia y no pasa nada. Y así se trató de pensar contigo. Yo no creo que Dios bendiga una forma de vida como esa. Yo no creo que Dios esté estimulado de alguna forma a traer paz a un corazón que está, mi amado hermano, porque así Él lo quiere estar, angustiado, solamente quejándose. Cuando siempre Dios, a través de las angustias del pueblo, lo primero que le ha dicho es, no temáis. ¿Verdad? Porque el temor a las cosas negativas es lo que a un corazón indocto que no tiene fe ni conocimiento de Dios, lo turba, lo quiebra. Cuando uno va a la Escritura, mi amado hermano, las pruebas que tenemos tienen objetivo. Claro que sí. Venga conmigo, por favor, a la Escritura y acompáñeme. Porque hay una iglesia que fue bien turbada, fue una iglesia sumamente sufrida. Y Dios no le cambió la realidad de cuenta. Dios permitió que fuese así, hasta el punto que les dijera, hasta lo vamos a matar. Pero tranquilo, hay esperanza para ti. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 9. Capítulo 2, perdón. Versos 9 al 10.
Es la única iglesia a la cual Dios no le reprochó absolutamente nada. La iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2. ¿Lo tienen? Libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Verso número 9 al 10. Yo conozco tus obras, pero también que conocí al Señor de esa iglesia. Y cuando habla de iglesia, habla de quienes la conforman, no habla de la infraestructura, sino de cada vida que se congregaba en la iglesia de Esmirna, en la ciudad de Esmirna. Yo conozco tus obras. ¿Qué más conocía el Señor? Tu tribulación, que también conocía, para rematar tu pobreza. Y ahí entre paréntesis que le decía, era pobre, pero igual el Señor reconocía que eran pobres económica o materialmente, pero en su espíritu como era el Señor. Pero tú eres rico. La gente quisiera cambiar la riqueza, sí, perdón, la pobreza, sí, de pronto material, por riqueza material, pero no decía eso el Señor. Y aún más, ¿cómo era tratada la iglesia? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino, mira, ¿dónde estaba esta iglesia? ¿No? Diría cualquiera en expresión vulgar, el diablo bailaba el calzoncillo. Hacía lo que bien le daba la gana. La iglesia en calamidad, en pobreza. La iglesia estaba, mi amado hermano, pasando por angustia, tribulación. Yo le pregunto a usted, y sea honesto y sincero, si usted estuviera en un lugar con semejantes situaciones, ¿cómo sería su oración? Pregunto. ¿Qué pediría? ¿Qué pediría? Si está en pobreza, ¿qué pediría? Prosperidad o por lo menos estabilidad. Si está en tribulación, ¿qué pediría? Que Dios de alguna forma cambie esa realidad para que pudiera mantenerse a flote. Señor, ya basta de tanta tribulación. Señor, salgo de una y me encuentro con otra. Salgo de esa otra y me espera una nueva. ¿Verdad? Mira, verso número 10. Veamos cómo el Señor reacciona con esta iglesia llamada Esmirna. Sí, ante tanto pesar. No temas, le dice. Mire, no temas en nada. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Qué dice, hermano? ¿Y acaso ya no está parecido? No temas lo que vas, es decir, tranquila, Esmirna, que lo que te está pasando te va a seguir pasando. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros, ahora acabó de una matadora, en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Y esto es un número simbólico por 10 días. Eso significa por un tiempo, pero largo, porque al decir 10, mi amor hermano, está hablando de un número cerrado, de una acumulación de un sinnúmero de tiempo. Hasta el punto, dice la Biblia, que lo serán hasta la muerte. Mira, sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y ahí viene la recompensa. ¿Luego de qué? Luego de la muerte. Y ahí yo te daré la corona de vida. Yo me pregunto, en todo este mensaje, Dios me dijo, tranquilo, ya termina la prueba, tranquilo, ya te voy a quitar la prisión, tranquilo, que la pobreza ya nunca más te va a golpear, por lo menos en esta tierra, que le dijo el Señor. Se va a agravar la situación, el hijo diablo les va a confrontar, van a ver calamidad, van a ver gente perseguida, gente privada de su libertad, los van a zarandear.
angustiar y hasta el punto de que les puede llegar a quitar la vida. Pero luego de eso, yo ahí te voy a consolar. Te daré la corona de la vida. Linda iglesia. ¿Cuántos quisieran que esta iglesia se parezca a esa? No, hermano, Dios reprenda al diablo. Hay que hacer un culto de ayuno, liberación, ¿verdad? Que así actuamos nosotros. Pero ¿por qué actuamos así? Para que todo lo negativo no nos pegue. Para que todo lo malo no nos acontezca. Esto en parte nos hace entender la actitud de Job. ¿Sí me está entendiendo? Porque de ahí hemos desprendido esto. Job, mi amado hermano, dirá cualquiera leyendo. Ay, pero Job, ¿cómo es posible que reniegue el día de su nacimiento? ¿Cómo es posible que compare si un día de felicidad, si haciéndolo notar como que es mejor abortar que antes de que vivir una vida de tragedia? Como le mencioné al inicio, nadie se acuerda de las risas, ni de los cumpleaños, ni de las salidas a los malls, ni de ir a la playa cuando está en desgracia. Mi querido hermano, tengamos presente que en la vida cristiana habrá dolor, que en la vida cristiana habrá sufrimiento, que en la vida cristiana habrá calamidad y muchas pruebas. Pero si guardamos fielmente en nuestra vida cristiana el temor a Dios y vivimos agradecidos de Dios, tanto en las buenas como en las malas, así estemos comiendo cal en esta tierra, en la gloria tendremos pan de vida al lado de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero estas vidas de prueba tiene otra connotación, no solamente para los que la padecen, sino para los que están también a nuestro alrededor. ¿Qué produce la prueba en mí? Para otros, el próximo domingo lo sabremos, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y queriendo de alguna manera adelantar el tema, podríamos bien decir que Dios manda a dos pájaros de un solo tiro. Próximo tema para el próximo domingo. Amén. Que Dios añada mucha bendición el día de hoy a este mensaje. Gloria sea al Señor. Oremos y honremos a Dios con nuestras plegarias. Amantísimo Padre Celestial, es verdad, nadie anhela la prueba. Nadie, oh Dios, se regocija en medio de la turbación. Entendemos, visto bajo este marco, la vida de Job. Cuán duro debió haber sido. Cuán difícil, Señor amado, tiene que ser